Quiero compartir con ustedes en este rato impresiones y análisis sobre algo que creo que está en la preocupación de todos nosotros en este momento, y es la crisis ética, jurídica y política que afecta a nuestro país. Todos los aspectos y dimensiones de la crisis que nos afecta se proyectan, se retroproyectan y se refuerzan mutuamente, creo yo. Y solo desde miradas académicas podemos distinguir y dividir esos aspectos con el afán de descubrir raíces y de aislar factores que en la realidad están profundamente unidos, amalgamados. Si para calibrar la profundidad de la crisis ética solamente echamos una mirada a las últimas y más protuberantes manifestaciones, podríamos aludir, por ejemplo, lo más publicitado en estos últimos días, la profunda corrupción que se ha venido descubriendo en las instituciones que manejan la salud pública. Y no solamente se ha denunciado la pérdida de varios billones de pesos en todos estos trámites corruptos de la CPS, sino que desde hace más años se ha venido denunciando la pérdida de los fondos de las ARS, Administradoras de Recursos de Salud, por parte del paramilitarismo, a través de contratos perversos con gobernadores y alcaldes que eran de su simpatía. Así se han saqueado los fondos destinados a la salud de los más pobres. También podríamos aludir al descomunal despojo y usurpación de tierras con vocación agrícola en millones de hectáreas durante varias décadas. Allí han participado empresarios, paramilitares, empresas transnacionales, los mismos militares, en concurso con multitud de notarios, agentes judiciales que falsifican los títulos bajo grandes sobornos y que han desplazado a millones de pobladores rurales, lanzándolos a vivir en la miseria y bajo el terror. También podríamos aludir al conflicto armado en las múltiples desmovilizaciones ficticias que ha habido de combatientes que fueron rápidamente reciclados en nuevas formas de paramilitarismo, o en la práctica todavía más bárbara de los falsos positivos, ejecutando a civiles no combatientes, con el afán de dar apariencia de un triunfo militar sobre la insurgencia, acumulando miles de bajas falsas. También podríamos aludir al despilfarro de los recursos del Estado que eran destinados al desarrollo rural para enriquecimiento de las familias más ricas. También podríamos aludir a la trivialización cotidiana de la barbarie, que permite transmitir por los medios masivos de información los más horrendos crímenes, en competencia anodina con noticias deportivas o noticias de farándula, sin esclarecimiento serio de las responsabilidades y sin ritualizar ningún asomo de duelo nacional. También al talante delictivo que ha marcado las hojas de vida de muchísimos altos funcionarios del Estado, como ministros, consejeros, jefes de departamentos administrativos, miembros de las cámaras legislativas, consejeros, organismos de control, gobernadores, alcaldes y una gran playa de funcionarios de todas las escalas que han hecho del Estado un botín de lucros espurios, logrados a través de los más inmundos procedimientos.
También podríamos aludir a la compra o usurpación del Estado mediante pactos de alto nivel entre poderes constituidos legales e ilegales, que incluyen el control mercantil y armado de los procesos electorales y la cooptación judicial garante de la impunidad, haciendo de las instituciones una conquista mercantil escoltada por enormes contingentes paramilitares. Y finalmente podríamos aludir a la estigmatización de la protesta social y de los movimientos sociales, ya sea por mecanismos mediáticos o por formas de amenaza y terror policial, militar y paramilitar, cauterizando las ya escasas válvulas de rechazo social a la injusticia y a la corrupción. Y a muchas otras realidades podríamos aludir, pero creo que las mencionadas son más que suficientes para recordarnos que estamos sumergidos en un mar de podredumbre moral, en una coyuntura nacional donde no hay principios éticos en el dominio público. Y lo más preocupante no es solo que situaciones tan escandalosas y lamentables constituyan ya prácticas rutinarias y consolidadas en periodos de tiempo y en ámbitos espaciales suficientemente extensos para afectar profundamente los niveles estructurales e institucionales de la sociedad. Lo más preocupante es la observación de las reacciones sociales que esos fenómenos suscitan, o mejor, que no suscitan. Lo más preocupante es el nivel generalizado de pasiva aquiescencia, de conformismo, aún más de ajuste robotizado a los requerimientos de una continuidad inercial de esas situaciones. Varios filósofos, sociólogos y psicoanalistas nos han dado algunas luces para enfrentarnos a realidades como estas y al menos comprender que nos hallamos en intrincados laberintos de difíciles salidas. El genio de Juan Jacobo Rousseau, revolucionario y alternativo, tuvo el mérito de señalarnos las debilidades e insuficiencias de las ciencias, de las teorías, de los ejercicios cognitivos de la razón. Para él, las ciencias todas se originaron en los vicios humanos, mientras que las virtudes tomaron como base el sentimiento de conmiseración o solidaridad de especie, que fue capaz de construir o diseñar sistemas sociales más atractivos y justos. Según Rousseau, un filósofo o un científico puede ver que se descuartiza a un ser humano bajo su ventana y le basta frotarse los ojos mientras concibe un argumento legitimador para su inacción y después seguir durmiendo tranquilamente. En cambio, el hombre virtuoso se entregaría de inmediato y seguro de manera emotiva e imprudente a la acción solidaria, arrastrado por sentimientos impulsivos muy similares a los de los animales, que en ello demuestran más solidaridad que los humanos. En un discurso muy similar al de Rousseau, el padre Camilo Torres les hablaba así a los estudiantes de la Universidad de Nariño, en Pasto, el 19 de mayo de 1965. Y lo cito textualmente: uno encuentra dentro de la clase dirigente personas que le analizan a uno el país con una conciencia clarísima de la necesidad de cambio, con una conciencia clarísima de la injusticia, de las fallas estructurales, pero que no mueven un dedo para cambiarlas.
Eso puede suceder también en muchos de los inconformes científicos. Y por eso creo que el universitario, además de una actitud científica, de una actitud investigativa, de una actitud serena respecto a los problemas del país, debe adquirir un compromiso con la clase popular. Tiene que comprometerse, y comprometerse ojalá de tal manera que después no pueda echarse hacia atrás. En los ámbitos académicos, quizás ha predominado una visión de la ética como ciencia, que sería necesario estudiar para luego proyectarla como una especie de técnica en la realidad concreta. El genio de Bertrand Russell, filósofo inglés, el primero que convocó a un tribunal de opinión contra la guerra de Vietnam, insistió en que la ética se diferencia de la ciencia, en que sus datos fundamentales son sentimientos y emociones, y no percepciones. Ni siquiera la percepción del hecho mismo de poseer esos sentimientos, lo cual ya sería un hecho científico. Un juicio ético, afirmaba Bertrand Russell, no constata un hecho, sino un sentir, y debe ser enunciado en modo optativo o imperativo y no en modo indicativo. Un sistema ético para Bertrand Russell tampoco puede fundarse en un deber ser, pues lo que se debe desear es lo que otros desean que deseemos, y esos otros son ordinariamente los padres, los maestros, los policías, los jueces, el establecimiento o el sistema imperante. Sin embargo, Bertrand Russell no negó el papel del conocimiento en la ética de la vida, y según él, la vida buena está inspirada por el amor y guiada por el conocimiento. Ni el conocimiento sin amor, ni el amor sin conocimiento pueden producir una vida buena. Es evidente que el inconsciente social, reforzado por una ideología positiva de seguridad y supervivencia, como valores absolutos y absorbentes, tiene mecanismos muy concretos de confección. El eje de todos ellos es el manejo de los medios masivos de información y comunicación. Su privatización en manos de intelectuales orgánicos del establecimiento que defienden como libertad de prensa la libertad de expresión del mismo establecimiento como tal y la libertad de estigmatización y destrucción sutil de toda oposición al mismo. Fueron los filósofos de la Escuela de Frankfurt, y especialmente Max Horkheimer, los que nos dieron pistas para detectar un profundo viraje en el ejercicio de la razón cognoscitiva que se fue afianzando en la modernidad. Horkheimer muestra cómo se fue pasando de una concepción objetiva de la razón que permitía medir el grado de racionalidad de algo por el grado de armonía con una visión de conjunto del universo y de la historia, se fue pasando a una razón, a una concepción subjetiva de la razón, la cual se fue centrando en el aspecto formal del entendimiento, del funcionamiento del entendimiento, o sea, en la capacidad de clasificar, inferir y deducir sin importar ya los contenidos. Se fue convirtiendo en una racionalidad calculadora, arrastrada por afanes de eficacia, y por ello se definió como razón instrumental, reducida al ejercicio de articular medios y fines parciales en orden a la eficacia. Esa razón calculadora se va agotando en los medios y para ellas van perdiendo importancia las globalidades y las utopías.
Por ello, su horizonte de fines se va empobreciendo progresivamente y se va reduciendo al único fin de la autoconservación y la supervivencia, lo que se traduce en el sacrificio de todo a la seguridad. Una de las consecuencias que señalan con gran acierto los filósofos de la Escuela de Frankfurt es que el impulso mimético, ese impulso psíquico imitativo, que en las primeras etapas de la vida es tan fundamental para asimilar el lenguaje, para asimilar la cultura del entorno, pero que luego debe ir dando paso a la personalidad libre y soñadora, ese impulso sufre una regresión y una deformación evidentes, por fuerza del empobrecimiento total del horizonte de los fines, y se va concentrando en un impulso de ajuste a la realidad tal como está configurada, e incluso un ajuste a los caudillos que dominan la realidad. Para los filósofos de la Escuela de Frankfurt, allí está sin ninguna duda la raíz más profunda del nazismo, que ellos mismos sufrieron. Fue el genio sociológico de Max Weber quien, luego de observar en profundidad la racionalidad típica de los comportamientos colectivos, sociales y culturales, quien llegó a desagregar también los ejercicios de la razón en campos irreductibles el uno al otro, que él llamó esferas culturales de validez, cada uno de los cuales tiene como eje un principio de legitimidad suprema, diferente del de los otros. Así, para la esfera cognoscitiva, él señaló como principio de legitimidad la verdad y el éxito. Para la esfera ético-práctica, la rectitud normativa. Y para la esfera estético-expresiva, la belleza y la autenticidad. Pero Weber señala, en convergencia con los filósofos de Frankfurt y con Erich Fromm, que la modernidad fue desequilibrando completamente las esferas culturales de validez y logró que la razón instrumental, eje de la esfera cognoscitiva y técnica, invadiera los otros campos y los dominara y los sometiera, produciendo así una sociedad deforme, monstruosa, en la cual los valores más sagrados se volvieron funciones del mercado. En ese proceso se da la ruptura entre el derecho y la ética, y entre la economía y la ética. La ética fue expulsada del derecho y expulsada de la economía, y se le prohibió incidir y orientar las decisiones prácticas de la economía y del derecho. Allí debe imperar solamente la razón instrumental, la razón calculadora. Es cierto que el filósofo Jürgen Habermas criticó fuertemente la lectura que hacía Weber de el derecho en la modernidad, señalando un cambio de polaridad en el derecho y convirtiéndolo de una práctica que debía funcionar de acuerdo al principio de la rectitud normativa, se convierte en una racionalidad instrumental al servicio del dinero y del poder. Habermas ha tratado de volver a legitimar el derecho dentro de la razón comunicativa, que es su obra clásica, la teoría de la acción comunicativa, y que para él reemplaza el paradigma de la razón práctica, como algo que se va confeccionando en un proceso dialogal y democrático. Pero a mi modo de ver, Habermas no cae en cuenta de que la comunicación y la información son las mercancías más cotizadas en la
en el modelo de sociedad actual. Están profundamente sumergidas en la racionalidad instrumental, cuyo manejo se ha colocado más en los antípodas de la ética. Ese divorcio, constatado principalmente por Max Weber entre la ética y el derecho, nos lleva a la segunda dimensión, a concentrarnos ahora en la manifestación de la crisis jurídica del país. Son muchas las manifestaciones de esta crisis. Aunque en sus constituciones Colombia se ha definido como un Estado de derecho y en la última como un Estado social de derecho, en su aparato institucional han predominado más las prácticas violatorias del derecho que la letra de su Constitución y de sus leyes. La Constitución del 91 quiso ser un pacto de paz y con grandes lagunas diseñó una institucionalidad más o menos democrática, si bien la Asamblea Constituyente fue sometida a presiones extorsivas muy fuertes para que no reformara el estatus de la fuerza pública y para que proscribiera la extradición, dejando también los campos de la economía y de los derechos económicos y sociales en una gran ambigüedad e ineficacia. Pero hoy se contabilizan cerca de 40 reformas de la Constitución que han hecho de ella una colcha de retazos con enormes contradicciones internas e incoherencias. El desarrollo legislativo ha estado lejos de reflejar expresiones de voluntad ciudadana. Las leyes las negocia el Ejecutivo con las bancadas de los partidos amigos, siempre en mayoría, en desayunos de palacio. Y los vínculos de los congresistas con sus electores son nulos, a no ser para las diligencias de mercantilización de los votos y sus pagos burocráticos. La más profunda preocupación de las capas conscientes de esta sociedad es que la aprobación de las leyes esté en manos de grupos tan ligados al crimen y a la corrupción, lo que necesariamente se refleja en las leyes que aprueban. Pero desde hace mucho tiempo, antes de estas coyunturas de la reelección, yo había llegado a la conclusión de que el Estado colombiano era un Estado esquizofrénico, y explico un poco este descubrimiento. Durante muchos años acudí a los poderes judiciales y disciplinarios del Estado buscando justicia y reparación para las víctimas de muchas formas de violencia. En esos años yo estuve convencido de que vivía básicamente en un Estado democrático, con muchas fallas, pero sustentado en un armazón jurídico y político que respondía mal que bien a los parámetros del Estado liberal diseñado en la Revolución Francesa. Sin embargo, cuando multitud de denuncias, declaraciones, pruebas y aportes investigativos contundentes que hice al aparato judicial debían producir sus resultados, estos resultados nunca llegaron. Y eso me hizo interesar en una observación más a fondo y minuciosa de los mecanismos de impunidad. Multitud de solidaridades que fui descubriendo entre victimarios y funcionarios fueron dando al traste con mi confianza en la justicia. Sobre todo, el fenómeno del desplazamiento masivo de poblaciones me fue evidenciando que la inmensa mayoría de los desplazadores estaban ligados al Estado y protegidos por el Estado, mientras otros funcionarios del mismo Estado representaban la cara caritativa del mismo, repartiendo limosnas mínimas a los desplazados. Cuestioné entonces mi propia coherencia al acudir a las dádivas del Estado
para aliviar momentáneamente la situación de los desplazados, cuando al mismo tiempo se me descubría cada vez con más evidencia la responsabilidad del Estado en el desplazamiento forzado. En un primer momento creí que podía identificar dos estados superpuestos. En el uno como respetuoso y guardián del Estado de Derecho, y el otro como aparato de violencia en el que se seguían las mismas directrices de la doctrina de seguridad nacional que había inundado de sangre otros países de América Latina. Sin embargo, me preguntaba con curiosidad cómo esos dos estados se articulaban y convivían bajo un mismo techo institucional. Por ello, poco a poco fui cambiando la imagen de los dos estados y fui regresando a la de un único estado, pero ahora como centro integrador de dos dinámicas contradictorias, la del Estado de Derecho y la de la violencia de una minoría poderosa sobre una mayoría oprimida. La contradicción entre estas dos dinámicas obligaba a buscar referentes en entidades internamente fraccionadas que tratan de ocultar o ignorar sus propias fracturas. Aquí el yo estatal aparecía profundamente escindido, pero su manera de conservar su identidad y unidad era negar parte de su yo y hacerlo aparecer como otro yo. El referente de la esquizofrenia me ofreció entonces una imagen muy pertinente para significar ese yo estatal, escindido, confuso, ambiguo, que llega al extremo de creerse otro y de definirse como otro para autoconservarse sin renunciar a ninguno de sus componentes contradictorios. Yo creo que ese modelo de estado esquizofrénico, cuyos rasgos los confirmo casi cotidianamente, es una de las consecuencias de nuestra situación concreta, de la ruptura moderna entre ética y derecho. En nuestras mismas facultades de derecho, la visión predominante es la del positivismo jurídico, representado por Kelsen. En su obra clásica, La teoría pura del derecho, afirma tajantemente que si alguien pretende evaluar la validez de las normas jurídicas con un criterio de justicia, por ello mismo ya se coloca fuera de los criterios fundamentales de un orden jurídico. Y por ello, y que si alguien considera que el derecho como un sistema de normas válidas, tiene que prescindir de la moral. Y quien considere la moral como un sistema de normas válidas, tiene que prescindir del derecho. El afán de reducir el derecho a una técnica axiológicamente neutral facilita su manipulación política y proyecta la esquizofrenia en la vida misma de los agentes judiciales. Tras el formalismo jurídico de los fallos, no es difícil descubrir ordinariamente los intereses políticos de los falladores, quienes combinan magistralmente sus prácticas punitivas e impunitivas de acuerdo a estrategias políticas que les permiten ascender en la escala del poder. En un contexto de violencia como el que vivimos en Colombia, la ruptura entre ética y derecho les permite a los agentes del derecho acomodar sus estrategias jurídicas al objetivo de la supervivencia, activando intensamente la racionalidad calculadora o instrumental. Y en esos juegos de racionalismos pragmáticos, los funcionarios del derecho tienen que enfrentarse primordialmente a la judicialización de las cadenas de violencia. Por ello es interesante mencionar aquí los estudios de René Girard, paleólogo francés, cuando compara el sistema sacrificial de las sociedades primitivas
con el sistema judicial de las sociedades modernas, en su idéntico empeño de frenar las cadenas infinitas de venganza, de retaliación, de violencia que amenazan destruir cualquier tipo de sociedad. La técnica del sacrificio consistió en encontrar una víctima de la venganza que no pudiera ser vengada. Y por eso encontró la figura del chivo expiatorio, profundamente mitificada y teologizada. La técnica del sistema judicial consistió en reemplazar a la parte ofendida por un organismo teóricamente independiente de las víctimas y totalmente soberano, que monopolizara la venganza y cuyas decisiones no puedan ser vengadas. En el sacrificio, la víctima no podía ser vengada porque no era la culpable, era el chivo expiatorio. En el sistema judicial, la víctima sí es en principio la culpable, pero la autoridad del vengador tiene que ser apabullante para impedir toda venganza. En ambos sistemas, la venganza se racionaliza construyendo una cámara oscura que proteja la violencia de las miradas o de los análisis de las gentes del común. Y esa cámara hay que envolverla en un ropaje de misterio, de sacralidad y de temor. Pero como subraya Girard, en el sistema judicial, ese misterio funciona solamente si está ligado a un poder fuerte, a un poder apabullante, que le permita ahogar la violencia en la misma medida en que la monopoliza. Por ello, de la cámara oscura la violencia sale fraccionada, en una violencia legal y una ilegal, en una sagrada y otra maldita. El éxito de ambos sistemas radica en quitarle transparencia a la violencia, la cámara oscura, y convertir en ideología o en teología, evitando una solución racional donde las causas de la violencia se puedan enfrentar y solucionar en la transparencia. La reserva del sumario o el secreto que envuelve el desarrollo de los expedientes, lejos de constituir hoy día una protección para la manipulación de las pruebas, sirve para todo lo contrario, para manipular las pruebas, ajustándolas a los intereses políticos. El manejo secreto permite además que los funcionarios del derecho consoliden su esquizofrenia, haciendo que el expediente produzca por sí mismo una supuesta verdad procesal, entre comillas, mientras más se sustraiga a las confrontaciones de la realidad real. El involucramiento en numerosos casos judiciales, ya como denunciante, ya como testigo, ya como parte civil, en nombre y representación de personas y comunidades victimizadas, aduciendo el daño moral que todo esto me había producido, me permitió en las últimas décadas conocer de cerca y desde dentro la podredumbre que se esconde tras muchas reservas sumariales. Todo eso me llevó hace un par de años a presentar una objeción de conciencia irreversible frente a cualquier otra colaboración con la justicia. La fundamenté en una selección de casos de entre muchos otros que había conocido, los cuales están citados en su desarrollo fundamental y están abiertos al escrutinio de cualquier comisión verificadora. En todo ese contacto con multitud de casos, pude percibir una justicia casi agotada en la prueba testimonial. Pero analizando a fondo el manejo judicial de ese tipo de prueba, tuve que llegar a la conclusión de que se la privilegia por su enorme capacidad de ser manipulada,
en unos casos mediante la amenaza o el terror y en otros mediante el soborno en multitud de formas, permitiendo finalmente ser evaluada bajo el principio de la libertad soberana de evaluación de los agentes judiciales, evaluación que se ajusta a decisiones previamente tomadas en el ámbito de las solidaridades, intereses o chantajes institucionales. Si se trata de aplicar decisiones previas de impunidad, el testimonio de cargo aparecerá siempre como no convincente, aunque sea contundente, y el testimonio de descargo como plenamente convincente, así no tenga fundamento alguno. Pero las decisiones previas son de si las decisiones previas son de punición, los principios evaluativos se aplican en sentido contrario. Una de las experiencias más repugnantes éticamente para mí fue el examen de una serie de procesos penales a que fueron sometidos campesinos de San José de Apartadó, ubicados en el entorno geográfico de simpatías de la comunidad de paz de San José de Apartadó. La síntesis de esos expedientes fue consignada en el libro que publiqué el año pasado, que se llama Fusil o Toga, Toga y Fusil. Quise ponerle ese título porque reproduce la amenaza constante que militares, policías y paramilitares le hacen a la comunidad de paz en sus patrullajes permanentes por los asentamientos de la comunidad. Los vamos a exterminar, les dicen, o los judicializamos o los matamos. Y de hecho, la combinación de toga y fusil ha sido permanente. Más de 200 asesinatos en 14 años de existencia de la comunidad de paz se articulan con 124 privaciones ilegales de la libertad y expedientes gigantescos aún no fallados, donde se acusa a más de 200 personas de la zona mediante testimonios comprobadamente falsos y delictivos. La podredumbre moral que se evidencia en los 20 expedientes analizados en esta publicación me llevó a solicitar a las altas cortes del Estado en enero de 2009 la declaración de un estado de cosas inconstitucional en Urabá. Sin embargo, las altas cortes, luego de deplorar la situación, consideraron que no tenían competencia para enfrentar ese tipo de casos con la urgencia y la globalidad que se requería. Podría afirmarse que la mayoría de los principios constitucionales que rigen la justicia penal, así como los principios rectores del Código de Procedimiento Penal, todos fueron desconocidos, como la separación de poderes, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el habeas data, el debido proceso, el principio de legalidad y la consistencia del sustento probatorio. Todos ellos se rigen por la estrategia del solo testimonio y el testimonio fue convertido por principio en una mercancía. Tenemos tarifas de testimonios, tarifas de pagos de testimonios en el sistema judicial de Urabá. El sistema de recompensas llevó a las brigadas militares, convertidas ilegalmente en agentes judiciales, sustitutivos de fiscales y jueces, a confeccionar pruebas falsas mediante tarifas diferenciales que recompensaban los testimonios, elaborados a la carta por funcionarios de inteligencia militar, de acuerdo con las decisiones que pretendían lograr de fiscales, jueces, procuradores, magistrados y defensores cooptados por ellos. La crisis jurídica del país tiene también dimensiones internacionales, dado que sobre la estructura jurídica del Estado gravita un derecho internacional, que fue incorporado a la Constitución del 91 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
pero letra muerta en el día a día de la justicia interna. Ningún fiscal hasta el momento ha querido darle a los crímenes perpetrados contra la comunidad de paz de San José de Apartadó la tipificación de crímenes de lesa humanidad, a pesar de haberse repetido centenares de veces con idéntico libreto durante 15 años, como forma de persecución y exterminio de un grupo plenamente identificado, llenando así todos los requisitos de tipificación contemplados en el Estatuto de Roma y en los principios de Nuremberg. El fiscal Mendoza Diago, fiscal general encargado y antes fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, alegó siempre que esa normatividad no estaba traducida al derecho interno y que por tanto era inaplicable, en contravía de toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, la misma Fiscalía ha tipificado algunos magnicidios individuales como crímenes de lesa humanidad, confesando explícitamente que lo hacen para evitar la prescripción ante la protesta internacional por su impunidad. La incoherencia y corrupción salta a la vista también aquí. Pero la crisis ética y jurídica se funden también con la crisis política del país. El quiebre jurídico que significó la reelección presidencial por mecanismos corruptos a los más altos niveles, el hecho de permanecer un porcentaje tan elevado de congresistas y de altos funcionarios en prisión o sometidos a procesos de corrupción, a procesos penales por corrupción, por paramilitarismo o por crímenes de lesa humanidad, la existencia de estrategias tan criminales y en tan elevado número de víctimas como las de los falsos positivos. Todo ello repercute y proyecta en la crisis política del país como un problema de legitimidad de las instituciones, que a su vez queda atravesada por el conflicto armado y la polémica sobre las estrategias para superarlo. Lo primero que impresiona en la crisis política es que el modelo de Estado y el modelo de sociedad vigentes aparecen profundamente erosionados en su legitimidad y, sin embargo, no existen movimientos alternativos de oposición que convoquen de manera suficientemente convincente a quienes objetivamente son víctimas de estos modelos. Si se retoman los indicadores básicos de un régimen democrático, tal como quedó más o menos definido en la Revolución Francesa, y se examina su vigencia actual en Colombia, hay que aceptar que estamos muy lejos de ser una democracia. Son 4 los indicadores básicos: separación de poderes, elecciones libres, libertad de prensa y existencia de partidos políticos. Ninguno de ellos tiene existencia real, sino ficticia, en nuestro país. La separación de poderes puede existir en algunas formalidades a altos niveles, pero entre el poder legislativo y el ejecutivo, la independencia es ficticia, ya que las leyes se negocian en corruptos intercambios de dádivas, contraprestaciones y cálculos de poder, y se votan por fidelidades entre poderes y no por convicciones éticas. La relación entre electores y elegidos es nula en lo que se refiere a criterios legislativos y se reduce al corrupto mercadeo de sufragios. En la periferia, el Poder Judicial lo ejercen las brigadas militares, o lo someten, las cuales cooptan a los agentes judiciales o los someten con el fantasma contundente del paramilitarismo. Los falsos positivos judiciales y militares han respondido a una estrategia del Ejecutivo de presentar falsos éxitos en las políticas de seguridad y a ellos se ha sometido el Poder Judicial. Las elecciones
Hace mucho tiempo, hace muchas décadas, que dejaron de ser, si alguna vez lo fueron, un indicador de democracia. Los expedientes de la parapolítica hoy manejados por la Corte Suprema han dejado muy en claro que el poder electoral desde hace muchos años y por muchos años hacia el futuro fueron, son y serán un feudo del narcotráfico y del paramilitarismo integrados. Las confesiones minuciosas de quien fuera el responsable de informática en el DAS, Rafael García, no dejan ninguna duda sobre los mecanismos para manipular el sistema electoral. Pero para cualquier observador sociológico era muy claro desde hace muchas décadas que el voto en Colombia es una mercancía que las masas empobrecidas han vendido siempre al mejor postor el día de elecciones, sin atención alguna a propuestas o programas políticos, siendo la franja consciente de los electores muy marginal, sin poder de incidencia real en el conjunto. Eso ha hecho que el campo electoral sea un feudo controlado por las más altas concentraciones de capital y entre ellas la ventaja la ha tenido desde hace mucho tiempo el narcotráfico. La existencia de partidos políticos no representa ningún campo de debate ideológico democrático, sino un aglutinante de circuitos corruptos de clientelismo, en los cuales se desarrolla el mercadeo de votos y el pago de los mismos en prebendas burocráticas. La llamada libertad de prensa es la mayor ficción dentro de las falsas democracias. Solo ha contribuido a convertir el derecho a la información y el derecho a la comunicación entre los ciudadanos de un servicio público que debería ser en un privilegio de los más grandes conglomerados económicos, que acceden así al manejo o manipulación de los imaginarios colectivos y a imponer lecturas manipuladas de la realidad en servicio a intereses económicos, políticos e ideológicos de capas dominantes a través de técnicas mediáticas muy sofisticadas, en las cuales se atrincheran los mecanismos más antiéticos de alienación de las conciencias y de manipulación ideológica de las masas. Hace pocos meses, en una carta que le dirigía a la directora del diario El Colombiano, le hice ver cómo sus criterios falsamente informativos en lo que respecta a la comunidad de paz de San José de Apartadó se convierten en verdaderos crímenes horrendos, pues su valoración positiva de fuentes oficiales la ha llevado a difundir numerosas falsedades y calumnias que han arruinado la imagen, la dignidad, la seguridad y la vida misma de numerosos campesinos inocentes y las de sus familias sometidas a montajes inmundos. Y ni siquiera ha corregido esas informaciones ni reparado a sus víctimas cuando la justicia en la cual ella cree absuelve de toda culpa a esas víctimas, pero ya estigmatizadas y despojadas de sus precarios bienes y derechos. Esa es la libertad de prensa, libertad de mentir, libertad de destruir en su dignidad y derechos a quienes no tienen voz ni dinero para poder exigir reparación, libertad de crear a su amaño ángeles y demonios en función de la defensa de un régimen injusto y corrupto. Y no puedo dejar de mencionar que entre estas personas estigmatizadas tan criminalmente por los grandes medios, Antenoche pagó con su vida una de estas víctimas en la comunidad de paz de San José de Apartadó. 3 veces lo acusaron por rebelión y 3 veces lo estigmatizaron los medios. Cuando él salió, hace pocos días yo lo entrevisté
y me confesaba que si él tuviera algún dinero para un pasaje, se iría lejos de la región, porque después de estar detenido por falsas acusaciones, la estigmatización lo iba a llevar a la muerte, y antenoche lo llevó a la muerte, y previamente a la muerte fue torturado. Lo más dramático de la crisis política del país se podría caracterizar como la ausencia de mecanismos democráticos de corrección o transformación de un sistema injusto y corrupto, de una realidad social que muestra los más altos índices de desigualdad del mundo, que ha eliminado mediante el genocidio a partidos políticos enteros como la Unión Patriótica, que ha perseguido y destruido a movimientos sociales enteros, que ha asesinado a 2.700 sindicalistas desde 1986 y ha reducido la afiliación de trabajadores a los sindicatos del 14% que era en 1993 al 3.9% en 2010, que ha favorecido la usurpación de 8 millones de hectáreas de tierras agrícolas por grupos empresariales escoltados por paramilitares y militares, lanzando al desplazamiento forzado a más de 5 millones de personas, que adoptó desde hace más de 4 décadas la estrategia paramilitar para controlar y eliminar los pensamientos disidentes, causando centenares de miles de víctimas fatales. La obturación de todo cambio evidencia aún más la crisis política y tiene varios mecanismos. El más eficaz es el control de la información y la comunicación por el establecimiento. Hoy en Colombia los más grandes medios de comunicación han sido comprados por capitales transnacionales. Otro es el aparato judicial, corrupto y cooptado por el Poder Ejecutivo, que judicializa los brotes de oposición, revistiéndolos de insurgencia. Otro es el paramilitarismo, que en unidad de acción con la fuerza pública elimina la oposición y aterroriza a todo su entorno social. Y esa obturación es la que ha servido de incentivo y motivación central a los movimientos insurgentes. En sana lógica, la salida no debería ser la destrucción militar de la insurgencia, sino la apertura de canales democráticos por donde se pueda consensuar una serie de transformaciones que permitan superar las injusticias más protuberantes y las formas de corrupción más escandalosas. Sin embargo, la realidad nos muestra que la dirigencia del país ha buscado y busca otros derroteros, como negar el conflicto, desconocer todo objetivo político a la insurgencia, al mismo tiempo que acusa a todo brote de protesta y a todo movimiento social de estar impulsado por la insurgencia, para poderlo ilegalizar o destruir, o finalmente la destrucción militar. En las últimas 3 décadas se ha intentado intermitentemente buscar salidas políticas o negociadas al conflicto. Sin embargo, los negociadores, fuera del primer grupo que correspondió al gobierno de Betancur, más o menos entre 1983-85, han tenido el propósito firme de no permitir que los diálogos se ubiquen en campos éticos o de justicia, desviándolos más bien a campos pragmáticos de contraprestaciones económicas y jurídicas como pago a la desmovilización. Así se han dejado siempre vivas y fértiles las raíces del conflicto, el cual se sigue reciclando sin fin. Una gran confusión ha afectado siempre el lenguaje de las negociaciones reales o posibles. No hay conciencia de que toda guerra arrastra una contradicción ineludible entre sus fines y sus medios, y de que estos, los medios,
son necesariamente perversos. Se reducen a matar, herir y capturar, como nos lo dicen todos los teóricos de la Cruz Roja Internacional. Verbos que agotan el campo de su eficacia mediante medida en ventajas militares sobre el adversario. Y aunque los fines sean justos, los medios siempre serán perversos. Y también los medios de financiación del polo no estatal siempre serán perversos. A veces se descalifican los medios desde los fines o los fines desde los medios, sin percatarse de la ineludible contradicción entre ética y eficacia que afrontan necesariamente toda guerra y desconociendo la lógica elemental de cada campo. Y otra confusión o encubrimiento que ha afectado siempre las negociaciones de paz ha sido el no reconocimiento de la estrategia paramilitar del Estado, que desconoce todas las normas de la guerra consignadas en el derecho internacional humanitario y que bloquea toda posibilidad de negociación, ya que el paramilitarismo se ha reciclado sin cesar bajo diversos nombres y estatutos. Para terminar, y adelantándome a seguras preguntas sobre la esperanza, quiero confesar que no soy optimista y que no vislumbro a corto ni a mediano plazo ninguna salida a la barbarie. Como cristiano y como sacerdote, he reconfigurado mi concepción de la esperanza, pues he comprendido que su concepto tradicional estaba muy adulterado al apoyarse en dos columnas que a mi juicio no son cristianas: el éxito y la recompensa. Creo que una lectura en profundidad del Evangelio nos invita a reconfigurar la esperanza como la identificación con unos valores que valen por sí mismos y no por el éxito que se les asegure o por la recompensa que se les asegure, así estén abocados a fracasos históricos. Su validez no depende de ningún éxito ni de ninguna recompensa, sino la profunda fruición que otorga la identificación con su escueto valer. Con todo, me asiste la convicción de que es posible iniciar un proceso prolongado de reflexión nacional, de diálogo y de planeación consensuada de transformaciones económicas, políticas y sociales que lleven a superar los niveles tan escandalosos de injusticia, de exclusión, de corrupción y de barbarie. Pero creo que un tal proceso debe estar precedido, como condición sine qua non, de un nivel fundamental de democratización de la información y de la comunicación entre los ciudadanos, especialmente entre las bases populares, adoptando leyes que regulen de una manera más justa y más humana el derecho a la información, el derecho a la comunicación, el derecho a la expresión, y los conviertan de mercancías envilecidas que son actualmente en servicios públicos democratizados. Si no se da este proceso, y un proceso que dure un tiempo muy prolongado para poderse consolidar, no vería posible ningún paso sólido hacia la democracia ni a la superación del conflicto. Bueno, muchas gracias por su paciencia y haberme escuchado. Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión.